fue la Guerra de Arauco? La Guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a las fuerzas militares de la Capitanía General de Chile, perteneciente al Imperio Español y sus aliados indígenas, contra los mapuches y algunos aliados pertenecientes a los pueblos Punco, Huiliche, Pehuenche y Picunche. Etapa Guerra de Arauco. Guerra ofensiva. Guerra ofensiva, 1600 a 1612. En el año 1600, el primer gobernador del período colonial, don Alonso de Rivera, deseoso de acabar de una vez por todas con la resistencia mapuche al sur del río Biobío, frontera, impulsó una guerra ofensiva o de enfrentamiento directo y bélico contra los mapuches o araucanos. Etapa Guerra de Arauco. Guerra defensiva. Otra estrategia fue la guerra defensiva planteada por el padre Luis de Valdivia en 1612, que consistió en detener las incursiones españolas y la esclavitud indígena para así convertir a la fe a los araucanos. Sin embargo, al cabo de 10 años fue considerada un fracaso y se volvió a la idea de una frontera móvil. Etapa Guerra de Arauco. Parlamentos. Hubo 3 ciclos parlamentarios en la frontera araucana durante el reinado de Felipe III, desarrollados en 1605, 1612 y 1617. Esta secuencia cronológica obedeció a factores históricos que deben rastrearse en el mundo político hispano. Personajes de la Guerra de Arauco: Antonio de Acuña y Cabrera, Ayavilu, Aylavillú, Alcatipael, Mestizo Alejo, Anganamón y Antigüeño. Pedro de Valdivia, con el título de teniente gobernador otorgado por Pizarro, lideró la conquista de Chile a partir de 1540. Fundó las ciudades más antiguas de Chile, incluyendo la capital Santiago, 1541, La Serena, 1544, Concepción, 1550, Valdivia, 1552, y La Imperial, 1552. Lautaro. El Toqui Lautaro fue el primer jefe militar de la rebelión de los mapuches entre 1534 y 1557, en la que fue asesinado el conquistador y fundador de Santiago, Pedro de Valdivia, en la batalla de Tucapel, que dio comienzo a la Guerra de Arauco. Alonso de Rivera. En el primer mandato chileno, 1601 a 1605, introdujo reformas que, con el tiempo pasaron a ser claves dentro de la estrategia española de encarar la Guerra de Arauco, consolidar una frontera bien defendida y atender el servicio de esa frontera con un ejército profesional y permanente de 1500 hombres, y no con legas de vecinos. Su plan estratégico, basado en el avance de sucesivas líneas de fuertes para ir consolidando la conquista poco a poco, fue llevado a la práctica por el Estado de Chile. Pelantaro. Los españoles bautizarán dicha batalla como el desastre de Curalaba, donde perdieron la vida 50 españoles además de su gobernador, dando a Pelantaro el prestigio suficiente para convocar bajo su mando a todas las tribus. Este hecho provocó una sublevación general de los indígenas asociados al pueblo mapuche y destruyó casi todas las ciudades al sur del río Biobío. Luis de Valdivia. A los 20 años ingresó a la Compañía de Jesús. En 1589, y todavía, sin ser ordenado de sacerdote, fue comisionado al Perú. Allí, tras pasar por Lima y Cuzco, se le destinó a la misión de Juli, donde los religiosos realizaban trabajos tipográficos en lengua aymara. A finales de 1592 fue integrado al grupo de jesuitas comisionados de fundar una nueva provincia de la Compañía en Chile. Esta avanzada se embarcó en el Callao en febrero de 1593, siendo triunfalmente recibida en Santiago de Chile el 12 de abril, lunes santo, del mismo año. En esa ciudad se convirtió en rector del colegio jesuita local, erigiendo, además, el primer templo santiaguino de su congregación. Mestizo Alejo. El mestizo Alejo fue hijo de una española secuestrada por un lonco mapuche. Los mapuches, en una de las acostumbradas malocas, socorrerías a territorio enemigo donde los indígenas robaban animales y mujeres, sorprendieron a una comitiva española en plena travesía por territorio fronterizo en las cercanías del río Laja. ¿Qué opinas de la Guerra de Arauco? No estoy de acuerdo con la Guerra de Arauco, porque los españoles llegaron a quitarles las tierras al pueblo mapuche, que ya vivía desde siempre en esas tierras. Los españoles querían descubrir y colonizar nuevas tierras, y expandir la religión católica a través de la evangelización, sin darle la posibilidad a los mapuches de elegir en qué creer. Gracias por su atención y por ver.